So I want to address today a subject biblically because we find ourselves as a nation in a crisis time. Quisiera encarar o hablar de un tema específico porque es una crisis que estamos viviendo como nación. How many would agree that we are Christians first? ¿Cuántos están de acuerdo que antes de ser cualquier otra cosa somos cristianos? We are people of the book, Somos gente de la palabra, of the Word of God. de la palabra de Dios. And so before we are a part of a political persuasion, we must first ask what God is up to. Antes de tomar una postura persuadidos por un partido político, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? And we should look into His Word to see if He said something about that. Y deberíamos observar la palabra para ver qué es lo que dice Dios al respecto. Because the Bible says God is watching over His Word to perform it. Porque la palabra dice que Dios es Él mismo el que está cuidando la palabra para que sea cumplida. So I have already today in both of the morning services addressed this. Así que esto que les voy a hablar el día de hoy, ya lo hablé en nuestros primeros dos servicios en la mañana. So I'm going to address America's immigration dilemma. Voy a hablar acerca de el dilema de inmigración en América. We will put out a written paper. Vamos a hacer una declaración escrita que se las vamos a entregar a todos. That will have a far more detailed biblical approach than I have the time to do today. Que va a tener un enfoque mucho más bíblico y detallado, sobre todo del que el tiempo me permite tener el día de hoy. So you can explore the scriptures for yourself. Así que usted puede explorar las escrituras por usted mismo. So what I'm going to do today is I'm going to first lay this biblical foundation. Primero voy a establecer un fundamento bíblico. And then I'm going to read to you a letter I've written, an open letter. Y después les voy a leer una carta abierta que acabo de escribir. It addresses our president. Es dirigida a nuestro presidente. It addresses the Republicans. Es dirigida a los republicanos. It addresses pastors. Dirigida a los pastores. And it addresses all of you. Y también dirigida a todos ustedes. So everybody gets it today. Así que todos pueden entender el día de hoy. Hoy hay algo para todos. So let me take this, laying this biblical foundation. Primero déjenme establecer este fundamento bíblico. There is a little small word in the Hebrew language called ger. Hay una pequeña palabra en el Hebrew, you said? Hebrew. En el hebreo que se llama ger. 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 It is spelled G-E-R. Son las letras G-E-R. It's used a lot of times in the Old Testament. Se usa muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Let me just give you a little bit of an example. Les doy algunos ejemplos. It is used in Genesis. Se utiliza en el libro de Génesis. Chapter 12, chapter 26, chapter 47. Capítulo 12, capítulo 26, capítulo 47. Ruth chapter 1. En Ruth capítulo 1. Kings chapter 17. En Primera de Reyes capítulo 17. 2 Kings chapter 8. Segunda de Reyes capítulo 8. 2 Samuel chapter 4. Segunda de Samuel capítulo 4. Isaiah chapter 16. Isaías capítulo 16. It's a term that that actually every one of the patriarchs of the Israelite nation, this term was somehow applied to them. Y es un término que utilizaron
los patriarcas de la nación, de una nación, refiriéndose a ellos. And I'm going to mention these names, Y les voy a mencionar algunos de estos nombres, and there are multiple scriptural references to every one of them, y hay diferentes referencias escriturales para cada una de ellas, which I'm not going to take the time to read, but will be in the paper we put out. que no me voy a tomar el tiempo de leer cada una de ellas, pero lo van a tener en el comunicado que vamos a enviar. So Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Esau, Joseph, Esaú, José, even Moses. hasta Moisés. This word, Esta ger, palabra, ger, was somehow a part of their life. era una palabra involucrada en sus vidas diarias. And it's a word that has to do with the foreigner among us. Y es una palabra que hace referencia a los extranjeros en medio nuestro. In Israel's history, dating from the time of 1200 BC, En la historia de Israel, yendo atrás hasta 1200 años antes de Cristo, there was never a time that Israel occupied their land without any other people there, just them. Never a nunca time. hubo un solo instante donde Israel ocupó tierra y eran solo ellos. Siempre había otra gente entre ellos. There were the Amorites and the Ammonites, Estaban los amonitas y los amoritas, the Philistines, los filisteos, the Moabites, los moabitas, the Assyrians, los asirios, the Babylonians, los babilonios, the Persians. los persas. All of those lived among the Israelites when they were a nation in their land. Todos ellos vivían entre los israelitas cuando el pueblo de Israel era una nación en esa tierra. So most Israelis would be very familiar with the ger. Así que la mayoría de los israelitas conocerían muy bien esta palabra ger. On top of that, the location of the land of Israel being where it is like a crossroads. Y encima de eso, el lugar geográfico donde estaba la nación era un lugar donde había intersecciones. There we go. So people foreigners were constantly traveling through or settling into Israel. Entonces había muchos nómadas que atravesaban Israel y muchos de ellos se quedaban, se establecían entre ellos y eran extranjeros. So God, He addresses this subject of the foreigner among you in a variety of places in Old Testament law. Así que Dios habla mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento, acerca de cómo se debe tratar al extranjero en medio nuestro. If you took a look at all of the law that God gave in the Old Testament, you could kind of divide it out and call it major law collections. De hecho, si tú ves todas las leyes del Señor en el Antiguo Testamento, las puedes dividir por secciones y las leyes principales de Dios. There was the covenant code in the book of Exodus, chapters 20 through 23. Estaba el código del pacto en Éxodo capítulo 20, versículos 22 al 23. There was the Deuteronomic code in Deuteronomy chapter 12 through chapter 26. Estaba el código de Deuteronomio en el libro de Deuteronomio, capítulo 12 al 26. There was the holiness code in Leviticus chapter 17, verse 26, chapter 17 through chapter 26. Estaba el código de santidad en Levítico capítulo 17 al capítulo 26. And then in the Pentateuch, which is the first 5 books of the Bible, there is a smattering of other laws that God gave, all regarding the foreigner or the alien among the people. Y en el Pentateuco, el cual son los primeros 5 libros de la Biblia,
vamos a ver cómo hay por diferentes partes establecidas leyes de cómo se debe tratar al extranjero en medio nuestro. Now, when you look at all of that and you read all of it and you see exactly how God addressed this interaction between those who were of the land and those who had come into the land, it's very interesting. Así que cuando empiezas a observar cómo Dios empieza a pedirle al pueblo que trate a aquellos que viven en medio de ellos, que no son de la tierra en la que ellos están, es muy interesante. If you look at that and say, is there anything we can learn in light of what's happened to our own nation here? Y la pregunta es, ¿acaso hay algo que podamos aprender a la luz de lo que está sucediendo en nuestra nación? And there are some things we can learn. Y hay algunas cosas que podríamos aprender. What you won't find there is a comprehensive immigration plan that you can just say, this is God's plan. Lo que no vas a encontrar ahí es un plan de inmigración que está bien detallado y dicen, este es el plan de Dios. You'll find certain principles. Puedes encontrar ciertos principios. You'll find an argument for compassion and mercy. Vas a encontrar un argumento a favor de la compasión y la misericordia. Particularly as you come to the book of Jeremiah, you will find specific instruction to the king and to the preachers. Y especialmente cuando llegas al libro de Jeremías, vas a ver que Dios le da instrucciones primeramente al rey y después a los pastores. So you would find, for example, that borders are okay. Vas a encontrar ahí que, por ejemplo, Dios designó que cada nación tenga establecidas fronteras. The people who are totally open border, there should be no borders anywhere, that would not line up with the word. Aquellos que dicen que no tendría que haber ninguna frontera entre naciones, eso no es bíblico. When the children of Israel moved into the promised land, God himself apportioned borders for each of the tribes, boundaries. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios mismo estableció límites fronterizos. You would find then that God specifically addresses those who cannot help themselves. Vas a darte cuenta también que Dios específicamente habla acerca de aquellos que no pueden cuidarse por sí solos. So when you look, for example, at widows and orphans, así que cuando, por ejemplo, tú observas a las viudas y a los huérfanos, a number of the places, God also includes the ger, the alien. en muchas ocasiones el Señor utiliza esta palabra refiriéndose al extranjero. In the the same sentence structure, he includes all three. En la misma estructura del enunciado incluye las tres cosas. These are simply some observations that should guide our thinking when we start to look at things like this. Y estas son simplemente observaciones que deberían guiar nuestra manera de pensar cuando hablamos de estas cosas. In the book of Jeremiah, God addresses the king. En el libro de Jeremías, Dios le habla al rey. Now, in this specific setting, they have gone through a number of different kings, and they have led the nation away from God. En este específico contexto, el pueblo habría pasado ya por mucha cantidad de reyes que habían alejado a la nación del Señor. By the time you get to chapter 22, chapter 23, God has already signaled his intent to judge the nation. Para cuando llegas al capítulo 22 y al capítulo 24, te das cuenta que Dios ya se había determinado juzgar a la nación. Nebuchadnezzar is coming against the nation. Nabucodonosor viene en contra de la nación. And so what the king wants is he wants God to deliver him, but he doesn't want to change.
Y lo que el rey pide es que Dios le traiga libertad, pero el rey no quería cambiar nada. He wants God to deliver him, but he wants it his way, not God's way. Él quiere que Dios lo liberte, pero él quiere que Dios lo liberte a su manera, no a la manera de Dios. You've never wanted it your way before instead of God's way, have you? Yo sé que No usted one here? nunca It's probably the quiso. person sitting next to you. Usted nunca quiso que Dios haga las cosas a su manera, ¿verdad? Seguro es la persona que tiene al lado. It's human nature, isn't it? Es la naturaleza humana. We'd like to tell God how he should have his own way. Nos gusta decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Well, that's okay if it's just you. Eso está bien si eres solo tú. But what about when you're in charge of a whole nation of people? Pero ¿qué tal cuando Dios te puso a cargo de toda una nación? So God sends Jeremiah the prophet to specifically address the king. Así que Dios envía al profeta Jeremías para hablarle al rey. Now, Jeremiah isn't going to say to the king, well, look, I'm just going to deliver this note from the Lord, and, it's just sort of advice. Jeremías no va delante del rey, le dice, mira, te traigo un recadito delante del Señor, tómalo como consejo. No, God has given Jeremiah a specific directive to the king. This is what's going to happen to you and to the land. Dios, a través del profeta, le dice al rey, esto es exactamente lo que te va a pasar a ti y a la nación. And so here's what the Bible says in chapter 23, verses 1 and 2. You want to read that? You want to read that here? Yes. 23 verses 1 and 2. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. So the question is, who are the shepherds? La pregunta es, ¿quiénes son los pastores? So our first thought might be, well, the shepherds are the priests or they're the preachers, but no, they're not here. Nosotros al principio pensamos, bueno, los pastores son aquellos que predican, pero realmente no necesariamente se refiere a los predicadores. The shepherds are the kings of the nation. Los pastores son los reyes de la nación. Throughout the Old Testament and even the New Testament, government leaders are called the shepherds of God. En el Antiguo Testamento y aún en partes del Nuevo Testamento, los líderes gubernamentales son llamados por Dios pastores de una nación. That is the idea behind God's concept of government. Esa es la idea, esa es la visión que tiene Dios acerca del concepto de gobierno. So God's idea of the king or of the ruler is that he's not building his own kingdom. Lo que Dios quiere para un rey o un gobernante es que no construya su propio reino. Though many human rulers do, aunque muchos reyes humanos hacen eso, and they subjugate the people. Y They bring the people into bondage. Subyugan. See, I got a lot of help. I think that's the word. Yeah. I don't know what it means, but it's probably the word. Subyugan a la gente. So government leaders are to be shepherds of the people. They're to watch over them and they're to take care of them. Así que los líderes del gobierno establecidos por Dios son líderes de las personas que están asignados para cuidarlos y protegerlos. So in chapter 22, verse 3, here's what God speaks through the prophet to the king. Here's what you're supposed to do. Y en el capítulo 22, versículo 3, esto es lo que Dios le dice al rey. Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David. Tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová,
haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. In fact, you'll see this grouping that I talked to you about right here in this verse. De hecho, te vas a dar cuenta que los pone a todos juntos en un mismo grupo. Do no wrong or violence to the alien, that's the gear. Haced juicio, justicia y no le hagas mal al extranjero, The fatherless and the widow, that's the orphan and the widow. You see them al grouped huérfano together. y a la viuda. Nótese que los pone juntos. Then behind the king is the preacher. Y detrás del rey vienen los predicadores. And God is going to address the preacher. Y ahora Dios le habla a los predicadores. Jeremiah chapter 23, verse 16. En el capítulo 23, versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Do not listen to the words of the prophets who prophesy to you, filling you with vain hopes. No escuchen las palabras de los profetas que te profetizan llenándote de falsas esperanzas. In other words, the preacher is telling them that everything's going to be okay, there's never going to be any problems, everything's going to work out. Así que el predicador le está diciendo a la gente constantemente que todo va a estar bien, que no se preocupen, que de alguna manera u otra todo va a salir bien, que no hay nada de qué preocuparse. There are problems. The nation's Sí going to hay go into problemas. judgment. La nación tiene problemas. And then he says, they speak visions of their own minds, not from the mouth of the Lord. Y después dice, profetizan con visiones de su propia imaginación y su mente, mas no por la boca del Señor. And he contrasts that with the 18th verse in which he says, here's where the preacher should come from. Y ahí contrasta esto en el versículo 18, diciéndole a los predicadores, esto es el punto de partida en este tema. Who has stood in the counsel of the Lord? ¿Quién estuvo atento a la palabra del Señor? To perceive and hear his word. Para escuchar su palabra, ¿quién la oyó? Who has given heed to his word and listened? ¿Quién estuvo en el lugar secreto de Jehová y escuchó? So he says to the preacher, you did not sit and listen to the voice of God. You spoke with your own voice. Así que le dice al predicador, tú no escuchaste la voz de Dios y hablaste eso, hablaste tus propios pensamientos. So God calls out the king, Así que Dios primero le habla al rey and he calls out the preacher who won't tell the truth. y después enfrenta al predicador que no predica la verdad. The preacher who's preaching for his own self, Aquel que predica por sus propios pensamientos. who is not preaching the mind of God. Que no predica la mente de Cristo. When you come to the book of Micah, chapter 6, Cuando verse 8, llegas al libro de Miqueas, capítulo 6, chapter 6, verse 8. versículo 8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Notice what he said. What does the Lord require of you? ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? To do justly? Que hagas justicia. Justly has to do with the law. La justicia tiene que ver con la ley, It has to do with boundaries. tiene que ver con It límites, has to do with the right way. tiene que ver con la manera correcta de hacer las cosas. And then he says to love mercy. Y después dice, ama la misericordia. So while calling people to walk the right way, he also calls for there to be mercy Si among bien people. habla y invita a la gente a caminar de la manera correcta, también dice, tienen que caminar en misericordia. And then to walk with humility before God. Y caminen de manera humilde delante del Señor. So could I just make a comment about that? ¿Puedo hacer un comentario acerca del respecto?
if you're sort of legalistic, you know, everybody's got to, you know, you just make sure, boy, everybody's got to toe your requirement. O si tú eres una persona legalista y todos tienen que cumplir con tus requisitos And you never have any mercy. y nunca tienes misericordia, What happens when you mess up? ¿qué vas a hacer cuando seas tú el que And la now riegue? you need some mercy. Ahora tú eres el que necesita misericordia. If all of us will walk humbly before God, Si todos nosotros camináramos de manera humilde delante del Señor, it's that spirit that enables us to understand that there is a right way to live, and then we are called to live with mercy in light of that. es ese mismo espíritu que nos da el estándar de que hay una manera correcta de vivir, pero es el mismo Dios que nos dice que tenemos que caminar en misericordia. Let's take just a second and see, what did Jesus say in Matthew 23, verse 23? Tomemos un segundo y veamos lo que dijo Dios en Mateo, Jesús mismo en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. So Jesus says to the scribes and Pharisees, he says, you have neglected the weightier matters of the law. Dios aquí, Jesús le dice a los escribas y los fariseos han olvidado la esencia de la ley. And he tells us what he thinks those are. Y nos habla de cuál cree que es, él nos dice cuál cree que son las esencias de esa ley. Justice and mercy and faith. Justicia, misericordia y fe. Justice and mercy are at opposite ends of the spectrum. La justicia y la misericordia están de lados completamente opuestas en el espectro. But Jesus brings them together. Pero Jesús las junta. Well, let me ask you a question. Le voy a hacer una pregunta. You don't have to answer it. No la I'm tiene just- que contestar. In light of the present immigration crisis that we have in our land, A la luz de la presente crisis de inmigración que tenemos en nuestra nación, what are you going to do with someone who, let's say, came here when they were 3? ¿qué vas a hacer con una persona que tenía 3 años cuando llegó a este país? Now they're 26 or 27 Ahora or tienen 28. 26, 27, 28 años. They've been educated here, Fueron educados aquí, raised here. criados aquí. They even went to college here. They have a post-secondary degree. Algunos fueron a la universidad aquí y tienen diferentes títulos universitarios. They have a professional job. Muchos tienen un trabajo profesional. And this is the only country they know. Y este es el único país que conocen. If you say, Si tú dices, well, you came here illegally, so you have to go, si tú dices, bueno, llegaste aquí de manera ilegal, así que te tienes que ir. where to? ¿A dónde? What country? ¿A qué país? Oh, and let's just carry it a little further. Let's suppose Vayamos un poquito más allá. Supongamos, there's a sibling who was born here, so they're an American citizen. tienes un hermano que nació aquí, entonces el hermano es ciudadano americano. And now that sibling is old enough that the sibling has been able to have one of the parents become legal. Y ese hermano que nació aquí, creció y ahora pudo pedirle los papeles a uno de sus papás. But the dad, who's worked here for all of these years, gets a deportation letter and there's $1 million fine. $1 million fine. Pero el papá, que ha trabajado aquí toda su vida, le llega a su casa una carta de deportación con una penalidad de $1 millón.
What do you do with that? ¿Qué haces con eso? Say, well, Steve, did you make that up? Pues Steve, ¿acaso inventaste eso tú? No, I didn't make that up. No, no lo inventé. I actually met with that family last week. Yo me senté con esas familias la semana pasada. That's the dilemma. Ese es el dilema. All of you in this room, Todos ustedes en este auditorio you aren't old enough to have created the problem. no tienen la suficiente edad para haber creado este Well, maybe problema. some of you are. Bueno, quizás algunos de ustedes. This is a 40-year-old crisis. Esta es una crisis de más de 40 años. And every administration, both Republican and Democrat, have kicked the can down the road and not dealt with this holistically. Y cada administración demócrata y republicana siguieron aplazando el deber de solucionar este problema. In 2010, En el 2010, 15 years ago, hace 15 años, hundreds of pastors cientos de pastores originating here in Houston, aquí de Houston, empezando por Houston, and it ended up being pastors from over 20 states, y terminaron uniéndose pastores de más de 20 diferentes estados. wrote this, what I'm holding in my hand, a pastor's declaration on border security and immigration reform. Y escribimos lo que tengo aquí en mis manos, una declaración pastoral acerca de las fronteras y la inmigración en este país. 2010. 2010. And in this, we sent it to every state legislator and to all of the national representatives from Texas. Y se lo enviamos a cada legislador y cada representante que se la enviamos. What else? With all of the Texas A delegations. todas las delegaciones de Texas. And we asked them to address this problem. Y les pedimos que arreglen este problema. I'm going to just bring all this down to 3 statements. It's two full pages, but I'll just make it in 3 statements. Son 2 páginas que escribimos, pero le voy a dar 3 diferentes enunciados que van a resumir este escrito. We asked them to close the border Les dijimos, cierren la frontera, because every nation has the right to have a secure border. porque cada nación tiene el derecho de tener una frontera segura. We asked them to fix the broken immigration system. Les pedimos que arreglen el sistema de migración que se encuentra roto, To make it fair que lo hagan justo, for every immigrant to have a chance. para que cada inmigrante tenga una oportunidad. And we asked them for the folks that are already here in this nation to deal with them in a humane way. Y les pedimos que traten con cada inmigrante en esta nación como humanos. Not covering criminals No estamos pidiendo que cubran criminales or people who have any tie to terrorism, o cualquier persona que tenga algún vínculo con organizaciones terroristas, but those who are already here. todos los que ya están aquí. You can argue from now till kingdom come about whether somebody should have come or didn't come. Podemos discutir hasta todo el tiempo que quieras acerca de que, bueno, si deberían haber venido o no deberían haber venido. But you're a little late in your argument, they're already here. Pero ya estás muy tarde para esa discusión, ya están aquí. So somewhere you just have to deal with the reality. En algún momento tienes que tratar con la realidad. And they all ignored us. Y todos nos ignoraron. So much for the voice of the pastors. ¿Qué tal es a las voces de los pastores? So now we're 15 years later. 15 años después. Now we have a massive problem. Ahora tenemos un problema masivo. No one knows how many terrorists have been let into this country. Nadie sabe cuántos terroristas But han you can- entrado en esta nación. If you're a Texan, you can bet your boots that there are some here. Pero si eres tejano, puedes apostar tus botas a que hay algunos ya en este país. Or how many criminals have been let in who are now preying upon people in this nation because that's what they were doing in the one they left.
¿Y cuántos criminales dejaron entrar aquí que ahora están acosando a la gente de esta nación, al igual que lo hacían en el país de donde vinieron? So if we're going to face reality, the reality is we have a problem that's out of control. Si tenemos que enfrentar la realidad es la siguiente: tenemos un problema que se salió de control. Recognizing that, how do we address it? Reconociendo esto, la siguiente pregunta es: ¿cómo arreglamos este problema? So in February En febrero of this year, de este año, we revised that statement editamos ese primer comunicado and we put out another one. y pusimos uno nuevo. I would tell you what's in this, but it's about the same thing. Les diría de qué se trata, pero es exactamente lo mismo. And we've asked our legislators again to address this. Y le pedimos a los legisladores otra vez que encaren este problema In a way that keeps in mind that these are first people. teniendo en cuenta que estamos tratando primeramente con personas. When you have a problem, Cuando tienes un problema, particularly a problem that directly affects people, especialmente un problema que afecta de manera directa a las personas. if all you address is the problem, Si todo lo que hablas es acerca del problema, then you haven't taken into consideration that these are people. no estás tomando en consideración que estamos tratando con gente. People who are made in the image of God. Gente que está hecha a imagen y semejanza de Dios. Every person in the world is made in the image of Cada God. persona en el mundo está hecho a God is no imagen y respecter of semejanza de persons. Dios. Every person has worth and intrinsic value to God. Toda persona tiene valor y valor para Dios de manera intrínseca. What we have is a pendulum problem. Lo que tenemos en este país es un problema de péndulo. Something happens Algo pasa and the pendulum swings way out here. y el péndulo se va para la otra punta. And so we're going to fix it. Entonces ahora lo vamos a arreglar. The problem is El problema es trying to get the pendulum to stop in the middle. tratar de que el péndulo se quede en el medio. Swings way over here. Ahora se va para el otro lado. If it's wrong when it swings here, Si está mal cuando el péndulo corre hasta la otra esquina, if it's out of balance here, si está fuera de balance aquí, if you overreact to this, si reaccionas demasiado a esto, this is just as wrong as that. esto está tan mal como este lado también. Because God's way is in the middle. Porque la manera de Dios In es the en el medio, en el medio. So, how you address a problem is you start with a person. ¿Cómo encaras un problema? Empiezas con la persona. People have names and faces. La gente tiene nombres, y And they have tienen un feelings. rostro, y tienen sentimientos, And they have y families. tienen familias. And look, no piece of legislation is ever perfect. Not in this nation. Ninguna ley que se pase en la legislatura es perfecta. Todos tienen algún error u otro. If your roots are in a nation where there's like a strong man ruler, Si tus raíces son de una nación donde tienes un dictador fuerte and whatever he says, that's the law, y lo que sea que él diga, esa es la ley, well, now you're in a place that's really messy. ahora estás en un momento donde eso se vuelve demasiado desordenado. Our government was originally designed to be messy. Nuestro gobierno fue diseñado originalmente de manera poco estructurada, Because no one wanted King George again. porque nadie quería al rey Jorge de otra vez. The early settlers did not want to be ruled by the King of England. Los pioneros que llegaron a este país no querían estar bajo el rey de Inglaterra. So they designed a system of government rather than the top down, it was from the bottom up. Y diseñaron un sistema de gobierno
para que se gobierne no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. And the President of the United States is not the king in America. Y el presidente de este país no es el rey en América. Let me finish. Deje Let me terminar. finish. There is a king in America. Hay un rey en América It is every American citizen. y es cada ciudadano americano. And with your vote, Y con tu voto, you determine who represents you in Washington. tú determinas quién te representa en Washington. And you vote for who will rule this land. Y tú votas por quién va a gobernar esta tierra. So I've written this letter. Así que escribí esta carta, It's what I would call an open letter. lo que yo llamo una carta abierta. The chance of though I'm mentioning the president, Aunque menciono al presidente, the chance of the president ever reading this letter is not good. las chances de que el presidente lea esta carta no son buenas. But in our society, this is how you address a problem. Pero en nuestra sociedad, de esta manera se soluciona un problema. And with an open letter, you address those groups that need to be addressed. Y con una carta abierta, hablas a estos grupos que tienen que escuchar. So let me read it for you. Así que se las voy a leer. I am writing first as a biblical Christian, doing my best to live by the precepts and values of the kingdom of God. Primeramente, estoy escribiendo esta carta como un cristiano bíblico que hace lo posible para vivir de acuerdo a los preceptos y valores del reino de Dios. Secondly, I am writing as a conservative Segundo lugar, escribo como un conservador, because I believe in limited government. porque creo en el límite del gobierno And I believe in the value of life. y creo en el valor que tiene la vida And I believe in the family. y creo en la familia And I believe in marriage between a man and a y woman. creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. So I am an engaged, voting American citizen. Así que soy un involucrado, votante, ciudadano americano. Third, Número 3, I'm writing as a pastor of thousands of church members for 56 years. también hablo como un pastor de miles de miembros por más de 56 años. Fourth, I'm writing as the president of Grace International. Número 4, estoy escribiendo como presidente de Grace International. We are a church organization with more than 5,400 churches and more than 500,000 members in 130 nations of the world. Somos una organización con más de 5,400 iglesias, más de 500,000 de miembros en 130 naciones del mundo. Fifth, I'm writing as the president of the U.S. Pastor Council. Número 5, estoy escribiendo como el presidente del Consejo Pastoral de Estados Unidos. David Welch, who was the founding president of the Pastor Council, went to be with the Lord a couple of months ago. David Welch, que fue el fundador y presidente del Consejo Pastoral de Estados Unidos, recientemente se fue con el Señor. He was my very close friend, and I worked with him from the beginning of the council. Fue un cercano amigo mío y trabajé con él desde que el Consejo Pastoral comenzó. When Dave passed away, I was asked to step into the leadership of this organization. Cuando él falleció, me pidieron que sea el líder de esta organización. So the U.S. Pastor Council, the Texas Pastor Council, and Houston Area Pastor Council authored the Immigration Pastor Declaration in 2010 that I told you about. Así que el Consejo Pastoral de Texas, el Consejo Pastoral de Estados Unidos y el Consejo Pastoral de Houston en el 2010 escribieron una declaración pastoral respecto a la inmigración. That declaration was updated in February 2025 and issued again with a framework to address the current immigration crisis. Esa declaración fue editada en febrero del 2025 y ahora es publicada nuevamente en el contexto de la crisis migratoria actual. And I'm
attaching that update to the letter. Y en esa carta estoy poniendo las ediciones que hicimos. We are putting this letter out by every means at our disposal. Y vamos a enviar esta carta a todo lugar donde podamos. Because our elected leaders have not addressed this problem holistically, we now have a far larger mess. Porque los funcionarios electos no escucharon y no trabajaron esto de una manera integral, entonces ahora tenemos un mayor problema. We have a crisis. We have a humanitarian dilemma. Tenemos una crisis y un dilema humanitario. Under the previous administration, illegal immigration exploded, and we became a borderless nation. Bajo la administración pasada, la inmigración se creció porque nos convertimos en una nación sin fronteras. People were not vetted much of the time in any capacity at all. Las personas, la mayoría de las veces, no fueron vetadas de ninguna manera antes de entrar. As a result, we have people here who have nefarious intents toward the safety of this nation. Así que como resultado tenemos un montón de personas que son una amenaza para la seguridad de esta nación. And we have some with criminal histories who have made our cities less safe. Y tenemos algunos que tienen un récord criminal y han hecho que nuestras ciudades sean menos seguras. And we have several 100,000 children who are missing. Y tenemos cientos de miles de niños desaparecidos. In my opinion, that is beyond unbelievable. En mi opinión, eso es increíble, más que increíble. How in the world could we in our nation have several 100,000 children and we don't know where they are? ¿Cómo puede ser que en esta nación haya cientos de miles de niños desaparecidos y no sepamos dónde están? A new Gallup poll, Una nueva encuesta de Gallup, which I have right here, la tengo aquí en mi mano, in which a sample of Americans were polled to see what their opinions are, what their positions are. en la que se le preguntó a miles de americanos cuál es su posición en este tema. This poll, what this poll found, Esta encuesta lo que encontró, what most Americans support lo que la mayoría de los estadounidenses apoyan, are the solutions I'm going to give to you today. son las soluciones de las cuales les voy a hablar el día de hoy. I'm very conservative Yo soy muy conservador for reasons. por varias razones. I have read the positions of both of our major political parties. Yo he leído la posición de ambos partidos políticos en esta nación. And I have chosen the conservative side, the Republican Party, because their values are the closest to what I understand to be God's values. Y he escogido el lado conservador del Partido Republicano porque es lo más cerca que hay a los valores que yo tengo. They are not perfect, Pero no son perfectos. but I could not be a Democrat because I will not be a part of something that takes the life of an innocent baby. Pero no puedo ser demócrata porque no puedo ser parte de una plataforma que le quita la vida a un bebé inocente. Or advocates for the definition of a marriage that is other than God's revealed will. Male and female, He created them. Entonces, y tampoco puedo ser parte de un partido que trata de redefinir la idea de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer. I have stood on what I believe are the principles of God's Word for many years. Me he parado sobre los principios de la palabra de Dios por muchos años. I've stood when it was unpopular. Yo me paré y levanté mi voz cuando no era popular. I've
spoken out on the issue of life and marriage. He levantado mi voz en cuanto al el problema o el ataque contra la vida y contra el matrimonio. I've spoken against the trafficking of children and women. He hablado en contra del tráfico de niños y de mujeres. I've spoken out for limited government. He hablado fuertemente sobre los límites del gobierno, For fiscal sanity and for us as a nation to live within our means. por la coherencia fiscal y para que como una nación vivamos con dinero que tenemos y no endeudarnos. I've spoken against the transitioning and sexual mutilation of our children. He hablado en contra de la transición y la mutilación sexual de nuestros hijos. I've even had my sermons subpoenaed by the government. E inclusive el gobierno me llegó a pedir mis sermones. 17 categories they wanted me to answer for. 17 diferentes categorías me querían obligar a contestar. Our former mayor did that and threatened me with incarceration. La mayor que teníamos anteriormente me amenazó con meterme a la cárcel. In that case, it was that I simply didn't think it was right for biological males to be allowed into women's locker rooms, change rooms, and restrooms. En aquella ocasión estaba enojada porque yo levanté mi voz en contra de que los hombres biológicos tengan acceso a los vestidores y los baños de mujeres. Women and girls deserved privacy and dignity. Las mujeres merecen privacidad y dignidad. I believe in secure borders. Yo creo en la seguridad de las fronteras. God ordained borders when He apportioned the land He gave to the children of Israel. Dios estableció las fronteras cuando le entregó la tierra al pueblo de Israel. I believe in the rule of law. Creo en la ley. I believe in national sovereignty and order. Creo en el orden y la soberanía nacional. I've always supported policies that strengthen our nation and protect our communities. Siempre apoyé leyes o políticas que fortalecen nuestras comunidades y fortalecen nuestra nación. But I also believe in people. Pero también creo en la gente. People made in the image of God. Gente hecha imagen y semejanza de Dios. People whose stories are complex. Gente que sus historias son complejas, Like the one I told you como la about que le today. acabo de contar hace unos minutos. People who are living, breathing examples of the mercy that we all need and have received. Gente que son un ejemplo viviente de la misericordia que todos necesitamos. And I believe there is a way to uphold both justice and compassion, law and mercy, truth and grace. Y yo creo que hay una manera de enfrentar la justicia con compasión, la ley con la misericordia y la verdad con la gracia. Though they seem to be at opposite ends of the spectrum, Aunque pareciera que están en lados opuestos en el espectro, I believe because we are Americans, we can bring those together yo creo que al ser estadounidenses podemos traer ambas under God, bajo Dios and we can address this problem y podemos encarar este problema and solve it once and for all. y solucionarlo de una buena vez. It is neither realistic nor moral to round up millions of men, women, and children, many of whom were brought here as toddlers, and force them out of the only country they've ever known. No es realista y es inmoral pedir que agarren millones de hombres, mujeres y niños y los lleven a una nación que nunca conocieron. These are not criminals hiding in the shadows. No son criminales escondiéndose en las sombras, These are neighbors and workers. son vecinos y trabajadores. Many are parents of U.S. citizens. Muchos son padres de ciudadanos americanos. They are caregivers, Muchos son cuidadores, small business owners, empresarios de pequeñas empresas, construction workers, trabajadores de la construcción. and they are even worshipers in our churches. Y muchos de ellos son adoradores en nuestras iglesias. They are known by name and Tienen- loved by people across this country. Tienen nombre y son conocidos por personas alrededor de esta nación.
It's easy to talk about illegals in theory. Oh, es muy fácil hablar acerca de los ilegales en teoría, You know, like those people. como diciendo aquella gente. It's different when you actually know the person you're talking about. Se vuelve muy diferente cuando tú conoces a la persona de la que estás hablando. He may be the one who helps build your house. Y quizás es el que te ayuda a construir tu casa. She may be the woman that you've hired to faithfully clean your house. Quizás sea la mujer que tú de manera que contrataste para que de manera fiel y honesta limpie tu casa. Their child may be the one who sits next to your child in the same school. Su hijo puede llegar a ser el que se sienta al lado de tu hijo en la misma escuela. When the story has a name and it has a face, it becomes personal. Cuando la historia tiene un nombre y tiene un rostro, se vuelve personal. So I want to now address the president. Así que ahora quiero dirigirme al presidente. Mr. President, Señor presidente, you did campaign on the promise to fix this problem once and for all. en tu campaña prometiste arreglar este problema de una buena vez. And you won the election. Y así ganaste las elecciones. In a short period of time, you have effectively closed our border, which stops this crisis from expanding further. En un corto plazo de tiempo lograste asegurar, cerrar las fronteras. Because realistically, if folks are going to come in, they should come in by the front door. Porque de manera realista, aquellos que quieren entrar deberían entrar por la puerta de enfrente. For that, I commend you. Y por eso te felicito. Thank you for taking this important first step. Gracias por tomar este primer paso. Now, please provide the directive to the immigration officials to eliminate the several-year backlog that many people are facing who have already completed everything they can and who qualify for acceptance, but simply need a signature to finish their process. Ahora dé la orden para eliminar el retraso de años que enfrenta mucha gente que ya califica y solo necesita una firma. Johnny and Ingrid Johnny e Ingrid are in that category. están en esa categoría. They did everything right and legal. Hicieron todo correcto y de manera legal. They filled all of their papers out right. Llenaron todo el papeleo. We backed them with everything that we were supposed to. Los respaldamos con todo lo que nos pidieron. And they were told that in their case, because of a move the government has made, that there is a 3-year backlog in processing applications like theirs. Y les dijeron que por por ciertas movidas del gobierno, para poder darle una respuesta va a tener que esperar 3 años. So they did everything they were supposed to, Ellos hicieron todo lo que tendrían que hacer and there's nothing else left to do, y ya no hay nada más que hacer. and the immigration office is 3 years behind. Y la oficina de inmigración está 3 años atrasada. So I asked the immigration attorney, Así que le pregunté a la abogada de inmigración, explain to me what this means in English, explícame qué significa esto, pero en inglés, meaning clearly. de manera clara. And she said to me, Y ella me dijo a mí, it means Johnny can work here, but he can't be here. significa que Johnny puede trabajar aquí, solo no puede estar aquí. I did what you're doing. Yo hice lo que usted está haciendo. I said, Yo dije, what? ¿qué? Can you explain that to me again? ¿Me lo puedes explicar nuevamente? And she said, Ella me dijo, it means significa Johnny can work here, Johnny he just puede can't be here. trabajar aquí, solo no puede estar aquí. How stupid is that? ¡Qué estupidez! Dr. Sam, one of our preaching pastors, El is in doctor that Sam same de position nuestro equipo pastoral está en la misma from posición India. de India. All of his paperwork is done.
Todo su papeleo ya terminó. Dotted every I, crossed every T, Hizo todo al punto de la letra. did everything right. Todo lo hizo bien. And every time his paperwork comes back, Y cada ocasión envían más y más papeles y documentación. Dr. Sam, Doctor Sam he even has a PhD from Notre Dame. tiene un doctorado de la Universidad de Notre Dame. And he's the least likely person to be a terrorist that I know of. Y es la persona que menos parecería un terrorista que yo conozco. Mr. President, Señor presidente, you have shown your compassion toward the plight of many. usted ha mostrado compasión y lo aplaudimos por defender al no nacido. Just as you have necessarily and courageously taken strong positions to make America great again, you have also shown your heart for people in need. De la misma manera que has mostrado el valor de engrandecer esta nación nuevamente, también ha tratado con las personas en necesidad. You've shown your heart for people who couldn't help themselves. Has mostrado un corazón para aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Watching you lead with strong conviction Verte liderar con gran convicción and then compassionately turn aside to care for individual people y de manera compasiva darte vuelta y cuidar a aquellos que son los más necesitados. has made people like me proud of you and of our nation once again. Nos han hecho orgullosos a gente como mí, orgullosos de usted y de la nación en la que vivimos. You were resolute in protecting the life of the unborn. Fuiste claro y contundente para proteger la vida del no nacido. With the same heart of compassion, I am asking you to humanely address those who are productive members of our society. Con ese mismo corazón, yo le pido que trate con humanidad a quienes han vivido aquí por años y tienen familias, trabajos y negocios. They are here illegally, many of whom came as infants or young children. Están aquí de manera ilegal y muchos de ellos llegaron como bebés o niños. Most of these came simply seeking a better life. La gran mayoría buscando simple y sencillamente una mejor vida. For sure, you did not create this crisis, Ciertamente usted no creó esta crisis, but you can be the president who will fix it. pero usted puede ser el presidente que la arregla. And do so in such a way that exhibits strength of leadership, Y hacerlo de tal manera que muestre una fuerza en su liderazgo and compassion toward these people who cannot help themselves. y compasión hacia la gente que no se puede ayudar a sí misma. I urge you to craft a plan that allows those who have been in our country longer than 5 years to remain here based on the following conditions. Yo le pido que haga un plan que le permita a las personas que tienen en este país más de 5 años quedarse bajo las siguientes condiciones. 1, they do not have a criminal record of crimes against a person or their possessions. No tengan un récord criminal en contra de una persona o las posesiones de una persona. 2, they have no ties to terrorism. Que no tengan conexiones a organizaciones terroristas. 3, they are gainfully employed or have their own business and are productive participants in their community. Que tengan trabajo o un negocio y que sean participantes productivos en sus comunidades. 4, they pay a reasonable fine for being here illegally. $1 million is not reasonable. Y que paguen una tarifa razonable por haber estado en este país de manera ilegal. $1 millón no es razonable. Many of these people have children or spouses who are already legal in some capacity. Muchos de estos tienen esposas y niños que ya son legales en ciertas capacidades. They are mothers and fathers and sons and daughters Son padres y madres e hijos e hijas who have been a part of the fabric of our nation for years. que han sido parte del tejido
de esta nación por muchos años. Many of these have completed post-secondary education. Muchos de ellos han completado educación universitaria. They're now doctors and lawyers, Muchos son doctores y abogados. or professionally employed, or están- business owners. O son dueños de negocios o profesionalmente empleados. In your words, Mr. President, they are the best and the brightest. En tus palabras, señor presidente, son los mejores y los más brillantes. I urge you to take a wise and measured stand on this. Te pido que tomes una postura sabia y mesurada en esto. Do not embrace a path of mass deportation. No tomes el camino de la deportación masiva. It will divide the nation and cost the support of many who have stood with you. Va a dividir la nación y vas a perder el apoyo de muchos que se pararon contigo. We are looking to you for clarity, Estamos mirándote para tener claridad. for mercy, Queremos ver misericordia and for common sense. y sentido común. If the path of deporting this group of people is taken, Si tomamos el camino de la deportación a este grupo de personas, you lose me. me vas a perder a mí. That is a step too far for me. Eso es un paso que vaya demasiado lejos. I para voted mí. for you, Yo voté por ti, but not for that. pero no por eso. May God help you to do the right thing, Que Dios te ayude a hacer lo correcto. what I believe you know in your heart to do, Yo sé que en tu corazón sabes qué es lo que tienes que hacer. and not give in to those who are pressuring you to take a very hard stance. Y no te dejes presionar por aquellos que quieren que tomes una posición endurecida. One I believe that you and us as a nation will one day regret if we do. Una postura que si la tomamos un día tú y yo y la nación se va a arrepentir de haberla tomado. To the Republicans, A los republicanos, you risk losing your majority if you think you can tear apart families who are productive members of our society through mass deportation. están arriesgando la mayoría republicana si ustedes creen que pueden deportar de manera masiva a todos los hispanos, Whose only crime is that they came here many years ago, many of them as infants or small children. cuando la mayoría de ellos llegaron, muchos de ellos siendo niños o bebés. And if the plan is to deport them to countries they know little or nothing about, Y si el plan es deportarlos a países que ni siquiera conocen, if you think that voters like me will return you to office, si tú crees que gente como yo los vamos a volver a poner en el poder, you are dead wrong. estás equivocado. We will not. No los vamos a votar. Throughout the last election cycle, many of you advocated for a return to common sense governance. En el último periodo electoral, muchos de ustedes defendieron el sentido común y regresar como país al sentido común. This is your opportunity to fulfill what you advocated for. Esta es tu oportunidad de cumplir lo que tanto defendiste. If in fact you will deal with this group of people humanely and compassionately, Si tratan con este grupo de personas de manera humana y con compasión, and provide a way for them to remain here in the life they have already created for themselves, you will win over a voting bloc that already embraces the values of the Republican Party. y si proveen un camino para que aquellos que están aquí desde hace muchos años puedan legalizarse, entonces habrán ganado una mayoría de votos que de todas maneras se alinean con los valores conservadores. Adding the majority of the legal Hispanic voters who already believe in life and family to the Republican base will ensure victories up and down the ballot for years to come. Y si agregamos esa mayoría de hispanos que ya creen en la vida, en la familia, entonces ganaremos nuevamente. To my fellow pastors, A mis queridos pastores,
Many of you stood courageously for the unborn when others remained silent. Muchos de ustedes levantaron su voz a favor de la vida inocente en los bebés. You prayed, you preached, and you persevered. Oraron, predicaron y perseveraron. And after nearly 50 years of faithful advocacy, we saw Roe v. Wade overturned. Y después de 50 años de fielmente levantar nuestra voz, vimos cómo se volteó el juicio de Roe versus Wade. No sé, I don't know how to say this. Roe v. Wade. Roe v. Wade. Something we never thought would happen in our lifetime. Algo que nunca pensamos que iba a pasar en nuestra vida. Legislation that would protect the life of the unborn. Una ley que va a proteger la vida del niño que no ha nacido. It was a historic victory rooted in conviction and compassion. Fue una victoria histórica basada en la compasión. But now I urge you, don't stop short of applying that same moral clarity to this issue. Ahora te pido que no dejen de aplicar esa misma claridad moral en este problema que tenemos. Let your pastoral, prophetic voice be raised. Que tu voz profética pastoral se eleve. If we stood for the unborn, let us also stand for the stranger. Si nosotros nos paramos con fuerza a favor del no nacido, debemos hacer lo mismo por el extranjero. If we cried out for the voiceless in the womb, let us not forget those living quietly among us, longing for the opportunity to live with dignity and peace. Si levantamos nuestra voz por aquellos que no nacieron, también levantemos nuestra voz por aquellos que están en esta nación de manera silenciosa y lo único que buscan es dignidad. They are our neighbors. Son nuestros vecinos. Many work in our fields, Muchos trabajan or build our homes, or clean our buildings, limpian nuestros edificios, and they are construyen worshiping nuestras in our casas, congregations. trabajan nuestras granjas y muchos de ellos se congregan y son adoradores. They are people created in the image of God. Son gente creada a la imagen y semejanza de Dios. And our response Y must nuestra reflect the heart respuesta of Christ. debería ser el corazón de Cristo. This is not a departure from our values. Esto no es apartarse de nuestros valores, It is the fulfillment of them. es el cumplimiento de ellos. It is dealing with a present reality in a compassionate way. Es lidiar con una realidad presente de una manera compasiva. Otherwise, we will give in to a knee-jerk reaction with political expediency. De otra manera, vamos a reaccionar de manera abrupta desde un punto de vista político. May your voice and mine not be silenced by intimidation or threat, whether without or within. Que tu voz no sea silenciada a través de las amenazas, ya sea desde adentro o desde afuera. To my fellow American believers in Christ, A mis compatriotas americanos creyentes en Cristo, you are first Christians. primeramente eres cristiano, You are citizens of the kingdom of God. son ciudadanos del reino de Dios. You're called to live out the virtue and values of His invisible kingdom here on the earth. Son llamados a caminar en los valores de su reino invisible aquí en la tierra. That's what actually makes you a good American citizen. Eso es lo que realmente te hace un buen ciudadano americano. That's also what will actually make America great again. Y por cierto, eso es lo que va a hacer América una nueva gran nación. When the values of God's kingdom prevail, Cuando all los of the valores- nation, all of the nation benefits by living under the hand of God Almighty. Cuando los valores del reino prevalecen, toda la nación es bendecida bajo la mano de Dios. It's from His hand that comes blessing. De su mano viene la bendición. And out of that there comes respect and value for life and liberty and the pursuit of happiness. Y de eso, de ahí viene el valor por la vida y la búsqueda de la felicidad. Living first in God's kingdom calls you higher than the posturing of the political world.
Vivir primeramente en el reino de Dios te llama a vivir más allá de la postura política del mundo. As we face this particular defining moment in our nation, Al enfrentarnos en este momento de definición muy particular en nuestra nación, may we as the church, que como iglesia, commissioned by Jesus himself, comisionados por Cristo mismo, stand strong for justice and mercy, nos paremos de manera fuerte a favor de la justicia y la misericordia and walk humbly before our God. y caminemos de manera humilde delante de nuestro Dios. This is not first a political issue. Esto no es primeramente un problema político, It is first a moral issue, es un problema moral and God is watching. y Dios está viendo. For the sake of our great republic, Por amor a nuestra gran república, we must get this right. debemos entender esto. Vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir que estiren sus manos al cielo. Todos conocemos a alguien que está afectado por esto. We all know someone who's affected by this. Así que levantando sus manos, in raising your hands, I want you to represent them. Quiero que los representes. Pastor Steve, would you pray for the Hispanic community as we close today? Lord, we just confess Señor, hoy confesamos that this problem is a big mess. que este problema es realmente terrible. And when looking at the size of this, we wonder how could it ever be fixed? Y al ver qué tan grande es este problema, nos preguntamos, ¿será que se puede resolver? And there are immigrants of every color and stripe who are caught in the middle of this tension. Y hay inmigrantes de todos lados, de todos los colores, que están en medio de esta tensión. I pray today, Lord, for people, Yo oro, Señor, hoy por las personas, for moms and dads. por las mamás y los For kids. papás, los niños. I pray against that fear Oro en contra del miedo that would come, wondering que viene preguntándose, what might happen. ¿qué va a pasar? I pray, God, that you'll give our leaders courage to fix this right. Te pido que le des a nuestros líderes valor para enfrentar este problema de la manera correcta. And during the process of that, I pray for these who are caught in the middle. Y en el proceso oro por aquellos que están enredados en el medio de esta situación. I pray for your peace, your supernatural peace to come. Te pido por tu paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobrenatural. I pray for a natural manifestation of your presence. Te pido por una manifestación natural de tu presencia. I pray it will surround people caught up in this. Te pido que los rodees con tu presencia, especialmente los que están lidiando con esto. And as it were, that you would hold them close. Y que tú, Señor, los tengas cerca tuyo. Lord, you said if we lacked wisdom, we could ask you and you'd give it to us. Señor, tú dijiste que si nosotros no tenemos sabiduría, te pediríamos y tú no la darías. You said the same thing. If we didn't know, we could ask. Dijiste, si no sabemos, podemos pedir. I pray for that for our leaders, for knowledge and wisdom. Yo pido eso para nuestros líderes, dale sabiduría y conocimiento. I pray where there are hard hearts, Te pido que donde haya corazones endurecidos, that you would melt those hearts. derritas esos corazones. I pray you would give our leaders eyes of mercy and a heart of compassion. Dale a nuestros líderes ojos de misericordia y un corazón compasivo. And I pray, God, that somehow in all of this, Y yo oro, Señor, que de alguna manera en medio de todo esto, by the power of your Holy Spirit, por el poder de tu Santo Espíritu, you'll sort all of this out.
tú, Señor, soluciones esto and you'll make us one nation, y nos hagas una nación indivisible, que no se divide, under your great hand, bajo tu gran mano, with liberty con and libertad justice y and justicia mercy y misericordia for all. para todos. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén.